Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com. Fijaos en esta ocasión qué piezas tan espectaculares os traigo y diréis, ¿esto qué es? Bueno, estas piezas son fichas o vales o céntimos, monedas, digamos que pertenecen a la cocina económica de Segovia. Pero antes de adentrarnos en este mundo tan atípico y maravilloso, hablaremos un poquito de la trayectoria que existe en Segovia durante el siglo XIX, más concretamente a mediados del siglo XIX, y que va a dar como origen a la constitución de lo que es la cocina económica, que es una institución de apoyo a aquellas personas que no tienen recursos económicos. Digamos que más o menos en Segovia a partir de 1865 existe lo que son los padrones de pobres. Los padrones de pobres eran listas que efectuaba normalmente el Ayuntamiento de Segovia y en las cuales se inscribía a aquellas personas que tenían dificultades económicas, es decir, que era gente pobre, bien porque habían sido familiares habían fallecido y eran los que llevaban el dinero a casa, o bien porque tenían unos trabajos bastante rudimentarios, etcétera, etcétera. Entre estas personas solían destacar normalmente jornaleros, a veces también personas que estaban vinculadas al gremio de los zapateros, luego gente también que había pasado enfermedades, familias que habían sido devastadas por enfermedades, e incluso también gente que había sido incursa, dentro de procesos judiciales, que eran presos y demás. Esta serie de padrones, bueno, estaban también a veces ocasionadas por el éxodo de los pueblos a las ciudades, ¿no? Había veces que esta gente llegaba a las ciudades y no tenía pues un tipo de trabajo especializado, y por lo tal pues bueno, eso unido a que a veces eran familias numerosas, pues no podían satisfacer sus necesidades primarias. La precariedad a mediados del siglo XIX en Segovia, concretamente sobre 1866-67, viene registrado el censo como que eran unos 603 personas pobres, ¿no?, que estaban necesitadas. Esta gente, bueno, algunos de ellos tenían alojamiento, tenían casas, y otras de ellas no tenían, otra serie de personas no tenían casas, ¿no? Entonces, a los pies de la Fuencisla, pues sabéis que hay una serie de cuevas, pues allí incluso llegaron a vivir bastantes familias. Y luego lo que hacía esta gente era acercarse a las ciudades y pedir, normalmente los viernes y los sábados, pues pedían limosna. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, empezó a proliferar, digamos, la pobreza, y hasta el obispo de Segovia tuvo que pedir permiso al ayuntamiento para solventar esta situación. Pero bueno, más que nada para que no tuviera la gente de a pie, no tuviera que, entre comillas, soportar este tipo de afluencias. Esta serie de personas, bueno, pues por norma general los que están en capacidad de poder trabajar, pues podían pedir trabajo, ¿no? Pero era difícil a veces que poder lograrlo, o en ocasiones, si lo lograban, el tipo de especialización que tenían en su trabajo pues no les daba mucho rédito económico. Existían una serie de beneficencias. Por ejemplo, aquí en Segovia existió lo que era una tienda de asilo, en la que se solía dar comidas y etcétera a las personas más necesitadas, y luego con el tiempo pues se van a empezar a expedir o a dar una serie de fichas económicas o vales, como este de aquí, que normalmente se pueden adquirir en distintas tiendas de la geografía segoviana, en distintos establecimientos. La gente compra estas fichas y las daba en forma de limosna a los más necesitados. También el ayuntamiento compraba fichas y las repartía entre los más necesitados. Luego, con el tema de pedir limosna, pues bueno, incluso hay fuentes escritas en las que dice que había gente que bueno, pues como hoy pasa hoy en día, ¿no?, que le echaba mucho cuento también
teatralizaban un poco, incluso ensayaban, ¿no? Llantos y demás para pedir dinero, pero bueno, verdaderamente pues me supongo que lo estaban pasando mal. Y luego no a todo el mundo se les concedía la libertad de poder pedir limosna. Solo algunos afortunados, entre los cuales destacaban viudas y demás, podían pedir limosna, es decir, tenían que pedir permiso al ayuntamiento para que les concediera una chapa, que era una chapa en la que ponía las iniciales PS, de pobre solemnidad, que se la solían colocar aquí en una de las muñecas, y eso garantizaba durante un periodo de 3 meses que pudieran pedir limosna. Y como digo, solía ser gente que a lo mejor, pues bueno, tenía alguna tara física o alguna que era algo bastante más grave, ¿no? Aún así, la gente que no podía conseguir esa chapa pedía de todas formas, porque no se iba a morir de hambre, ¿no? Es en 1897 en Segovia cuando se constituye la creación de la cocina económica. La cocina económica es una institución de beneficencia donde se da comida a los más necesitados, y para conseguir este tipo de comidas a veces se necesitaban estos vales o estas monedas. O sea, que esto no deja de ser una representación del dinero. Lo que pasa es que esto solo lo podías consumir en estos sitios. Así garantizaban que la gente no utilizara el dinero, pues yo qué sé, me supongo, en gastarlo en otra serie de elementos que no tuvieran que ver con la nutrición, como puede ser el alcohol, me supongo, u otra serie de enseres. Por lo tanto, a partir de 1897 se crea esta institución y se empiezan a confeccionar en establecimientos y demás, pues se empiezan a confeccionar este tipo de piezas, en este caso tipos de fichas, vales, como veis, con valor seguramente de 1 y 2 céntimos y bueno, incluso 2 céntimos y medio. Estos vales se confeccionan en todas las comunidades autónomas, en toda España. Van a empezar a proliferar cocinas económicas, por lo cual es muy ventajoso el hecho de coleccionar estas piezas. Las podéis encontrar en distintas superficies de venta y demás, e incluso estaría bien pues algún día hacer alguna especie de catálogo, cosa que hoy en día parece ser que no existe. Las beneficencias, por este otro lado, pues bueno, digamos que también tenían, entre otras cuestiones, crear colegios, hospitales. En los hospitales normalmente estos pobres, cuando iban, es que ya estaban hiper desahuciados. Decían que eran como los cementerios, ¿no?, de vivientes, ¿no?, donde iba la gente. Era casi preferible no ir. Pero bueno, lo que os digo, se crean refugios, se crean escuelas, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues veis aquí el valor. Aquí por un lado me supongo que esto haría referencia más bien al anverso, vale 2 céntimos. Estamos hablando normalmente de céntimos, tal vez de real, aunque estas piezas pueden ser incluso, tal vez que puedan ser incluso anteriores a 1897, no, porque aquí viene claro que es de cocina económica, pero existiría en otra serie de vales que serían céntimos. Acordaos que por esta época, ya en 1870, existen los céntimos de escudo, ¿no? Y esos céntimos de escudo, digamos que van a durar hasta principios y mediados de la Guerra Civil. O sea, nuestros abuelos han tenido esas piezas. Así que, bueno, dicen por ahí que en ciertos escritos, en ciertos estudios, que hacían referencia a céntimos de real más que céntimos de escudo. Así tenemos aquí una ficha o un vale por 2 céntimos, ¿no? Tú decías, bueno, pues quiero comer, y dabas este vale y bueno, y no sabremos a quién le habrá pertenecido este vale. Me supongo que a varios pobres, ¿no? Y aquí pues veis, se nos presenta un cospel con una orla circular incusa y con una leyenda también incusa lo diré, en negativo, en cóncavo, que viene a decir cocina, ¿veis? Cocina económica de Segovia. Estas piezas me costó conseguirlas porque son bastante difíciles de encontrar en la web, pero bueno, compré hasta 2, ¿veis? Esta tiene distinta pátina, ¿veis? Que me supongo que los punzones son los mismos. Vamos a dar la vuelta aquí, ¿veis? Cocina económica de
Segovia. Prácticamente son iguales de tamaño, son iguales. Esta está bastante más doblada. Y aquí veis que aparece 2 céntimos, 2 céntimos. Y aquí vale, que está casi borrado. Si no, esta fue la primera que compré, si mal no recuerdo. Y luego adquirí esta otra cuando vi que aquí ponía la palabra vale, y es cuando descubrí que aquí también lo ponía, ¿veis? Así que bueno, pues nada, es un vídeo corto el de hoy, pero veis que la numismática es muy amplia, es una ciencia que abarca el estudio de las piezas que representan el dinero y otra serie de piezas como pueden ser estas que también representan, bueno, por así decirlo, un valor que se asocia a un valor de algún objeto por el cual se establece una especie de trueque, ¿no?, con estas piezas, ¿no? Y no dejan de ser monedas, no deja de ser dinero de alguna forma. Así que nada, os animo a que indaguéis un poco sobre este tema porque es bastante curioso, y si algún avispado o alguna persona ávida de conocimiento quiere dedicarse a estudiar este tipo de piezas, pues estaría muy bien, puesto que no hay mucho por donde, no hay ningún catálogo hoy en día que yo sepa sobre este tipo de coleccionismo. Así que no mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, besos y abrazos.